Sigmund Freud, nacido el 6 de mayo de 1856 en lo que ahora es la República Checa, fue el padre del psicoanálisis, un método revolucionario de tratamiento de trastornos mentales a través del diálogo y la introspección. El trabajo de Freud transformó el panorama de la psicología, influyendo no solo en el tratamiento de enfermedades mentales, sino también en la literatura, el arte y los estudios culturales. Fue un neurólogo austríaco cuyo interés en la mente humana lo llevó a desarrollar la teoría del inconsciente, que se convirtió en el núcleo de su práctica psicoanalítica. La educación temprana de Freud comenzó en Viena, donde asistió a la Universidad de Viena, obteniendo su doctorado en medicina en 1881. Aunque su enfoque inicial fue la neurología, sus encuentros con pacientes que sufrían de histeria durante su formación médica lo llevaron a explorar las profundidades de la mente humana. El trabajo temprano de Freud en medicina, en particular su colaboración con Joseph Breuer en el caso de Anna O, una paciente que padecía histeria, lo llevó a desarrollar su primera teoría significativa de la mente. El caso de Anna O, que ocurrió entre 1881 y 1882, fue fundamental para el descubrimiento de Freud del método de la cura por palabra, o método catártico. Breuer y Freud observaron que cuando Anna O hablaba libremente sobre sus síntomas, experimentaba un alivio temporal. Este fenómeno se convirtió en la base de la teoría de la represión de Freud, que postula que los recuerdos o deseos dolorosos, cuando se reprimen, se manifiestan en síntomas mentales y físicos. Esto marcó el inicio de la exploración de Freud sobre el potencial terapéutico de expresar emociones suprimidas. A finales de los 1890, Freud estaba desarrollando más sus ideas, sentando las bases para la teoría del inconsciente. En su libro La interpretación de los sueños, publicado en 1899, Freud argumentó que los sueños eran una forma de cumplimiento de deseos y que proporcionaban una ventana al inconsciente. En esta obra, introdujo el concepto de la asociación libre, donde se animaba a los pacientes a decir lo que les viniera a la mente sin censura. Esta técnica se convirtió en un elemento central de su método psicoanalítico, permitiéndole descubrir recuerdos y deseos reprimidos. El modelo de Freud de la psique humana, esbozado en su modelo topográfico de la mente, proponía que la mente constaba de tres capas: la consciente, la preconsciente y la inconsciente. Creía que el inconsciente contenía recuerdos y deseos reprimidos, los cuales podían influir en los pensamientos y comportamientos de maneras inesperadas. En su posterior modelo estructural, Freud dividió aún más la psique en tres partes distintas: el ello, el yo y el superyo. El ello es la fuente de los impulsos y deseos básicos, mientras que el yo es la parte racional de la personalidad que media entre el ello y la realidad. El superyo representa la conciencia moral, internalizando las normas y estándares sociales. Las ideas de Freud sobre la sexualidad también fueron innovadoras, particularmente su teoría del complejo de Edipo, que introdujo en su obra 3 ensayos sobre la teoría de la sexualidad en 1905. Freud argumentó que los niños pasan por etapas de desarrollo sexual y que los conflictos no resueltos durante estas etapas pueden resultar en neurosis. Sugería que los niños, durante la fase fálica, experimentan deseos inconscientes hacia sus madres y rivalidad hacia sus padres, lo que lleva al complejo de Edipo. Las teorías de Freud sobre la sexualidad fueron controvertidas y se encontraron con una fuerte resistencia tanto del público como de muchos dentro de la comunidad científica. A lo largo de los años, las ideas de Freud evolucionaron y se expandieron. Profundizó en el estudio de los mecanismos de defensa, como la represión, la negación, la proyección y la sublimación, que explicaban cómo el yo lidiaba con la ansiedad y el conflicto. Freud también introdujo el concepto de la transferencia, donde los pacientes proyectan inconscientemente sus sentimientos y deseos en su terapeuta. Este fenómeno era esencial para el proceso terapéutico, ya que permitía a los terapeutas descubrir los conflictos internos del paciente a través de sus interacciones con el terapeuta. La influencia de Freud en el tratamiento de las enfermedades mentales fue profunda. Desarrolló la primera forma de terapia conversacional, donde los pacientes se involucraban en diálogos con un terapeuta para descubrir pensamientos y sentimientos inconscientes.
Este método era un marcado contraste con los tratamientos más físicos de la época, como la hipnosis o la terapia electroconvulsiva. Aunque el psicoanálisis fue inicialmente considerado una desviación radical de la psiquiatría tradicional, con el tiempo se convirtió en un método dominante para tratar las neurosis y otros trastornos mentales. El trabajo de Freud también tuvo un impacto significativo en el campo de la teoría literaria y la crítica. Sus teorías sobre el inconsciente, la represión y la naturaleza simbólica de los sueños fueron adoptadas por los críticos literarios y los estudiosos para analizar personajes y textos. La influencia de Freud puede verse en las obras de autores como James Joyce, Franz Kafka y Virginia Woolf, quienes exploraron las profundidades de la psique humana en sus escritos. En particular, la técnica del flujo de conciencia empleada por estos escritores refleja las ideas de Freud sobre el inconsciente y la naturaleza fragmentada del pensamiento humano. A principios del siglo XX, las teorías de Freud comenzaron a atraer tanto partidarios como críticos. Mientras que muchos celebraban sus percepciones sobre la mente humana, otros criticaban sus ideas como excesivamente centradas en la sexualidad y guiadas por la especulación en lugar de la evidencia empírica. Su trabajo también fue atacado por otros psicólogos, incluido Carl Jung, uno de sus primeros seguidores. Jung rompió con Freud en 1907, después de desacuerdos sobre la importancia de la sexualidad como fuerza central en el comportamiento humano. Jung desarrolló sus propias teorías, como el inconsciente colectivo y los arquetipos, que eran distintas del psicoanálisis de Freud, pero aún influenciadas por su obra. La influencia de Freud se extendió más allá de la psicología y la psiquiatría. Sus ideas sobre la psique humana y la interpretación de los símbolos y los sueños fueron adoptadas por artistas, cineastas y teóricos culturales. En las artes visuales, los artistas surrealistas como Salvador Dalí y René Magritte se vieron influenciados por las ideas de Freud sobre los sueños y el inconsciente, creando obras que exploraban lo irracional y lo simbólico. Las ideas de Freud también desempeñaron un papel en el desarrollo de la teoría crítica, particularmente en el trabajo de la Escuela de Frankfurt y filósofos postmodernos que buscaban entender la relación entre la sociedad, la cultura y el individuo. A pesar de su influencia generalizada, el psicoanálisis de Freud enfrentó críticas considerables a mediados del siglo XX. El ascenso del conductismo, que se enfocaba en el comportamiento observable en lugar de los procesos internos de la mente, supuso un desafío para el énfasis de Freud en el inconsciente. Además, los avances en la neurociencia y la psicología cognitiva proporcionaron explicaciones alternativas para los procesos mentales, lo que disminuyó la influencia del psicoanálisis en la psicología convencional. Sin embargo, el legado de Freud sigue siendo una parte fundamental de la historia de la psicología, y sus ideas continúan siendo estudiadas y debatidas por los académicos en la actualidad. La vida personal de Freud estuvo marcada por su dedicación al trabajo y sus problemas de salud. Era fumador de puros, y esto finalmente lo llevó a desarrollar cáncer en la mandíbula, lo que requirió numerosas cirugías. A pesar de sus problemas de salud, Freud continuó trabajando hasta su muerte el 23 de septiembre de 1939. Freud falleció en Londres a la edad de 83 años, habiendo vivido las turbulencias de 2 guerras mundiales y siendo testigo del ascenso del psicoanálisis como una fuerza poderosa en el entendimiento de la mente humana. Las teorías de Sigmund Freud siguen siendo influyentes tanto en la psicología como en el ámbito cultural en general. Sus percepciones sobre el inconsciente, los mecanismos de defensa y el complejo de Edipo han moldeado la comprensión moderna del comportamiento humano y siguen proporcionando un marco para comprender los trastornos mentales. Aunque sus ideas han sido criticadas y refinadas con el tiempo, las contribuciones de Freud a la psicología y su desarrollo del psicoanálisis siguen siendo fundamentales. Su trabajo sigue inspirando a nuevas generaciones de psicólogos, artistas y pensadores que buscan explorar las complejidades de la psique humana.